junio de 2010 tengo yo aquí registrado que nuestro amado hermano y añorado Juan Blake, en junio del 2010, nos recordaba la historia del rey David y de Salomón a propósito de la edificación del templo. Y ya entonces nos advertía que el verdadero desafío que teníamos no era la financiación de la construcción, sino la renovación del corazón. Ese era el reto, que en todo el proceso que estaba por delante, no simplemente lo que estaba en juego era levantar un edificio, sino renovar nuestra condición como iglesia y de cada uno de nosotros. En el contexto del pasaje que Juan tomaba como referencia en el primer libro de las Crónicas, capítulos 28 y 29, hay una palabra, una exhortación del rey David a su hijo Salomón. Anímate y esfuérzate y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque el Señor Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa del Señor. Y yo traigo este recuerdo esta mañana, pues para hacer memoria de Juan y con él de otros hermanos y hermanas que no están ahora con nosotros, están con el Señor. Y es hermoso poder acordarnos de ellos hoy. Y traigo esta mención también para recordar lo que es obvio y todos celebramos, que es que Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Algo que declaramos, confesamos y cantamos, pero que en ocasiones cobra un sentido y un valor tan evidente, que Dios es fiel. Dice Eclesiastés que todo lo que Dios hace permanece para siempre. Lo que Dios hace, lo que es de Dios, lo que de verdad es de Dios, eso permanece para siempre. Así que celebramos, claro que sí, que Dios ha sido fiel. Y que entendimos en su momento que era el Señor quien nos embarcaba en un proyecto que desde el principio asumíamos que desbordaba nuestra capacidad, pero que no el liderazgo, si la iglesia en conjunto decidió ir adelante. El domingo pasado me boicoteaban con el sonido, no me dejaban contar una anécdota. No la voy a contar, pero voy a contar otra. Yo quiero recordaros y además porque sí, yo creo que a veces es el conjunto de la iglesia quien tira hacia adelante. A veces la idea que tenemos de liderazgo es ese grupo que va adelante, al frente. No siempre, a veces es al revés. No sé si recordáis, hubo un momento cuando ya teníamos la licencia para comenzar la construcción, que era una licencia que daba un año de margen para comenzar efectivamente la obra o perder esa licencia. Y invertimos todo un año en buscar la constructora, en debatir los detalles, en afinar todas las cosas. Y llegó un momento en que prácticamente se cumplía el plazo, terminaba el año que teníamos para arrancar con la construcción, y si bien teníamos la constructora, lo que no teníamos era la seguridad del préstamo para poder arrancar. Y no sé si lo recordáis, pero trasladamos esto a la iglesia, porque la decisión era importante y podía tener muchas consecuencias. Podíamos empezar la obra, comprometernos y firmar con la constructora toda una serie de penalizaciones y luego descubrí que no teníamos crédito. Supongo que lo recordáis, porque la iglesia fue un clamor.
La iglesia dijisteis, pues no es de Dios, no es Dios fiel, vamos adelante. Y firmamos con la constructora. ¿Recordáis? 15 días después vino la confirmación del crédito. Y hemos visto esto tantas veces, así que hoy es un día, efectivamente, para celebrar la fidelidad de Dios. Y también, y esto quisiera compartiros de nuevo, para recordar el sentido de ese proyecto. El anuncio del Evangelio, el anuncio de la gracia y la misericordia de Dios en Jesucristo, anunciada desde Madrid hasta lo último de la tierra. Para que no perdamos la perspectiva de todo lo que está en juego, en medio de tantas cosas que hay que atender. Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 4. Una definición sencilla, gráfica, fácil de entender, rotunda, acerca del sentido ya no de un edificio, sino de la iglesia misma. Escribiendo el apóstol a los cristianos, exhortándoles, acercándoos a Jesús, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, pero para Dios escogida y preciosa. Y vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, como sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Qué fácil de entender, qué imágenes tan sencillas. Piedras vivas, casa espiritual, sacerdocio santo, Jesucristo, en el centro de todo, en el origen de todo, en la meta de todo, Jesucristo el Señor, Jesucristo el Salvador, el único Señor, la única autoridad, el único referente, la única verdad, el único criterio. Él, piedra angular. Un poquito más abajo se repite esta misma expresión y habla de esta idea. La piedra angular, el cimiento, la viga maestra, lo que sustenta la iglesia. En realidad quien lo sustenta todo. Hay un canto en el inicio de la epístola a los Hebreos, hablándonos acerca de Jesús, a quien Dios constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, quien es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia, Jesucristo, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Este es la piedra angular de la iglesia, el fundamento donde el universo entero descansa. Como tantas veces las paradojas o ese extraño sentido del humor divino, porque no puede ser otra cosa. La piedra angular, desechado por los hombres, pero aceptada, ensalzada por Dios. También el prólogo, el inicio del Evangelio de Juan. A los suyos vino, los suyos no le recibieron. Pero aquellos que le recibieron, a todos los que le reciben, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y todos ellos, iglesia de Jesucristo, piedra rechazada por los hombres, pero escogida por Dios. Jesucristo el Salvador, Jesucristo el mediador, el único mediador. Declaramos una y otra vez, y nos conviene recordárnoslo a nosotros mismos para poderlo anunciar al mundo. No nos predicamos a nosotros mismos, no predicamos nuestra iglesia, no predicamos nuestra particular confesión de fe, pero sí predicamos a Jesucristo. No podemos predicar otra cosa ni a otra persona, porque Él es aquel a quien Dios ha destinado como mediador, como puente, como nexo de conexión, como enlace entre Dios y los hombres. Y en ningún otro hay salvación, dice la Escritura. Y hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Él, Jesucristo, hombre, que se dio en rescate de todos y por todos. Supongo que, como algunos, pago yo también, y he pagado más, una cuota de vanidad. Y a veces la idea de esa
una búsqueda necia de cosas más sofisticadas, de verdades más exquisitas, más profundas, y será por el paso de los años, sigo recordando una antiquísima colección de pequeños versículos que en muchas casas de creyentes aparecían colocadas en la pared, con las declaraciones rotundas y firmes que son de verdad la esencia permanente del Evangelio. Esta era una de ellas. Palabra fiel y digna de ser recibida de todos es esta: Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, una piedra angular que sustenta el universo entero y que da esperanza al universo entero también, Jesucristo hombre, que se dio a sí mismo por todos, sin excepción, sin limitación, sin exclusión. Y de la misma manera que Él, Jesucristo, es la piedra viva, la Iglesia es un edificio espiritual construido con piedras vivas, con piedras vivientes, hombres y mujeres salvados, que como los muebles viejos y los muebles dañados, estamos en un proceso de restauración bajo las manos de Dios. Uno de los elementos que quieren expresar visualmente en Hortaleza, ¿no? Y por eso no tenemos el púlpito, porque tiene muchos años, pero se va a restaurar y poder expresar esa idea, no solo elementos nuevos que adquirimos, sino también esa capacidad que Dios tiene para tomar lo que no vale y para levantarlo y rehacerlo de nuevo. Esa manera con la que el apóstol Pablo escribe a los corintios, que no entendieron muy bien ni les hizo mucha gracia escucharlo, fue necesario escribirles una segunda epístola al menos para aclararlo, pero que el apóstol les enseña y les explica no para avergonzarles, sino para subrayar el valor de lo que Jesucristo hace en la vida de los hombres y las mujeres que se acercan a Él. Y les escribe la primera epístola que lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios más fuerte que los hombres. Y como ejemplo dice, miraos vosotros mismos, el poder que Dios tiene para restaurar. ¿Queréis saber cómo es? Pensad en vosotros, miraos en un espejo, ya veis lo que erais. Muchos de vosotros ni sois sabios según la carne, según la vida, según el mundo, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, más bien lo necio del mundo escogió Dios, y lo débil del mundo escogió Dios, y lo vil del mundo, y lo menospreciado escogió Dios. Alguna vez lo he citado y el otro día me encontraba con un texto ¿recordáis? De Dostoyevsky, un novelista que camino de Siberia, camino del cautiverio, pasó ahí un porrón de años, una mujer se le acercó en un momento de una parada de aquellas y le regaló un Nuevo Testamento, y aquello la acompañó en Siberia y transformó su vida. Un hombre que escribía para pagar las deudas de juego, escribía así, en fin, a veces pensamos en cosas gloriosas de los grandes escritores. Era un jugador, toda la vida peleó con aquella adicción, así que la única forma de ir saliendo adelante era escribir. Cosas prodigiosas, pero ese era su estímulo. Que padecía de epilepsia en un momento donde aquello era poco menos que una maldición. Que sufrió la muerte de dos de sus hijos. Que tuvo una relación desastrosa con su primera esposa. En muchos sentidos, una ruina de persona. Pero captó, como muy pocos teólogos, el concepto de la realidad poderosa de la gracia de Dios que restaura. Y las novelas de este tipo, aparte de ser, claro, uno dice, ¿por qué eran novelas tan grandes, tan grandes? Pues es que tenían deudas muy grandes y entonces tenía que meter muchas páginas. Ya veis la razón de fondo de algunas cosas. Pues las publicaba por capítulos en los periódicos, así que decía, esto hay que estirarlo hasta que paguemos la hipoteca. Pues, y uno ve los personajes. ¿Qué personajes? Asesinos, prostitutas, alcohólicos. Son lo peor de lo peor. Y siempre hay una reivindicación de la gracia de Dios que levanta al caído. Y hay como una primera complacencia en la condición ruinosa de aquellas personas para manifestar después el poder restaurador del amor. Era su propia experiencia. La iglesia es un edificio que se construye con piedras vivas, efectivamente, todavía. Tened paciencia los unos con los otros, tengamos paciencia entre nosotros, porque todavía estamos en un proceso de restauración.
no hace falta hacerlo si os ayuda. No hace falta que me recordéis mucho mis muchos defectos. Yo lo sé, aún sé de más. Tened paciencia. Estoy en ello. Y así estamos todos. Pero la Iglesia, aunque tiene una dimensión institucional, la Iglesia de Jesucristo no es una institución, es un milagro. La Iglesia del Señor, esta comunidad, es un milagro. Es algo que Dios hace. Es el resultado, a fecha de hoy, todavía incompleto, pero ya es resultado de la acción del Espíritu de Dios que transforma los huesos secos en hombres y mujeres vivos. ¿Recordáis la imagen de esa estremecedora de Ezequiel, el valle de los huesos secos? Pero eso es la Iglesia. Hombres y mujeres que están en un proceso de restauración, que no eran nada, que incluso en los criterios humanos eran una ruina en muchos casos, pero que han sido tomados por Dios, por el amor de Dios, que están siendo edificados en Jesucristo, que en el poder del Espíritu están siendo restaurados. La capacidad de Dios de tomar piedras o rocas que no son nada ni significan nada, perdidas en el monte, en cualquier cantera, sin valor ninguno, y tomarlas una a una y con ellas labrar unas realidades nuevas, piedras vivientes, piedras que tienen valor, que cobran significado. Eso es la Iglesia. Y no puede ser otra cosa. Porque si no es eso lo que expresa, entonces no es nada. Si no es evidencia de la intervención de Dios, del poder del Espíritu de Dios en medio, entonces no es nada. Sería la sal que ya no sala, que no comunica nada, que no es relevante. El libro del profeta Ezequiel es un libro rarísimo. Juan Blake disfrutaba con él. Mi admiración por él es enorme en muchos sentidos, pero por este todavía más. Qué complicado es ese libro. Pero es verdad que a su vez tiene imágenes que son muy fáciles de entender y son muy potentes. Y algunas son maravillosas, como esta del Valle de los Huesos Secos. Otras son estremecedoras. Ezequiel vio en un momento, decía, cómo la gloria de Dios que estaba en el templo se iba por la puerta del este, se marchaba. Y aquello era espantoso, porque sin la presencia de Dios en medio del templo, el templo no era nada. Perdía toda significación, perdía todo valor, perdía toda relevancia. El libro del profeta Ezequiel termina registrando el regreso de la gloria de Dios por la misma puerta por la que salió. Una vez que el pueblo se puso en orden, de nuevo dice el texto que la gloria de Dios regresó por la misma puerta y la puerta se cerró para que no marchara. Esta debe ser nuestra preocupación, si puede decirse así, ¿vale? Teológicamente no muy preciso, pero entendéis. El Espíritu de Dios no salga por la puerta. En la acción poderosa del Espíritu, el motor de la Iglesia se detiene y ya nada tiene valor. Casa espiritual. Somos casa espiritual. Una y otra vez en las epístolas, si lo buscáis en alguna concordancia, la idea de que la Iglesia es la casa de Dios, nada menos. Que sí, Dios no habita en templos hechos de manos humanas, pero bueno, como aquí también somos muy inteligentes, sabemos lo que quiere decir, no hace falta explicarlo mucho. Casa de Dios. Es casa de Dios y a la vez está siendo edificada como casa de Dios, porque es verdad, todavía resta mucho por hacer y todavía hay mucho que debe ser labrado y trabajado, pero somos casa de Dios. Mirad, vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Más adelante dice casa de Dios. Y esto es muy importante porque el verbo principal está, ya lo veis, en voz pasiva. Sed edificados, estáis siendo edificados. A veces usamos expresiones que se entienden, porque está bien, porque nos entendemos, pero no son correctas. Cuando hablamos de que nosotros construimos el reino, que nosotros estamos haciendo avanzar el reino, bueno, eso hay que explicarlo mucho. Y
Si no tienes mucho tiempo para explicarlo, entonces mejor no lo digas. Porque nosotros no construimos el reino. Es Dios quien lo hace. Hay que andarse con cuidado con algunas cosas que decimos. Nosotros, ¿cómo podemos construir el reino? Pero si, ¿con qué manos? ¿Con qué poder? Dios lo hace. Vosotros estáis siendo edificados. Buscad la mayor parte de las versiones y de los traductores. Encontraréis que tiene este sentido de estar siendo edificados. Por eso, porque solo podemos ser edificados, solo podemos ser construidos. Por eso la absoluta prioridad siempre en la vida de la Iglesia es buscar la presencia activa y poderosa de Dios. Porque sin eso no somos nada. Entonces sí que el aspecto institucional comienza a cobrar más y más relevancia porque es el único que realmente podemos medio trabajar nosotros. Pero ese es poco. Lo que tiene que ver con ese elemento poderoso que está ahí detrás y que da sentido a todo lo demás es lo que Dios hace. Hay una parábola... Vale, os habéis llevado el reloj. Brilloso. Pues, como dice la Escritura, el pecado lleva en sí castigo. Entonces, a ver, no voy a extender. Mirad, el reino de Dios es como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Es una parábola muy pequeñita. Solo está en un evangelio. Y solo está en el evangelio de Marcos, que es el más pequeño. Pero mirad, el reino de Dios es como cuando un hombre echa semilla en la tierra y él duerme y se levanta de noche, de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra. Y él hace su parte, pero hay un elemento prodigioso que no controla, que no está en él y que sin embargo es el más potente y el que hace, dice el texto, que primero sea hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga y cuando el fruto está maduro se mete la hoz porque la siega ha llegado. Y el hombre hace todo eso, pero lo que está sucediendo es algo mayor que él. El reino de Dios en medio de su iglesia y en medio de cada una de nuestras vidas responde a esta misma realidad. Separados de mí nada podéis hacer. Separados de mí nada podéis hacer. Ya algunos tenemos experiencia acumulada de años, ya sabemos cosas, pero separados de mí nada podéis hacer. Hablábamos en el retiro, recordábamos los diferentes elementos de esta... El lema de nuestra iglesia, la iglesia fuerte en Dios, no, es que no hay otra opción, o somos fuertes en Dios o no somos fuertes. Separados de mí nada podéis hacer. La búsqueda permanente, anhelante, el clamor continuo, el anhelo como el ciervo brama por la corriente de las aguas, por la presencia de Dios, por la soberanía efectiva de Jesucristo en medio de la iglesia, por el poder del Espíritu actuando entre nosotros. Muy importante también, muy importante. Ninguna piedra sola, por grande que sea, por hermosa que sea, ninguna piedra sola es edificio. Es piedra, pero no es edificio. Ningún cristiano aislado, ningún cristiano de espalda a sus hermanos, ningún cristiano mirándose a sí mismo construye ni es edificio. Y de la misma manera, ninguna piedra es tan pequeña, tan poca cosa o tan fea como para que no tenga un lugar en el edificio. A veces esa visión tan evangélica y tan poco cristiana de la intimidad con Dios de espalda a los hermanos. Yo me llevo muy bien con Dios, yo mis hermanos no necesito, vaya, menuda gente, además son, fíjate, claro, yo con Dios estoy muy bien. Yo el domingo en mi casa me cierro, abro la Biblia, y estoy. Eso, es verdad, es muy de nuestro vocabulario, eso no está en la Escritura, no aparece por ningún sitio. Dios toma individuos, uno a uno, efectivamente, y los trata de forma personal, pero para construir con todos ellos una familia, un cuerpo,
un edificio, ese es el propósito. Lo era en el Antiguo Testamento con Israel, lo es ahora con la Iglesia. Siempre ha sido así. Cuando leemos en la epístola a los Hebreos esa exhortación a no dejar de congregaros, eso no tiene que ver con no faltar a los cultos. Es una cuestión mucho más profunda. De hecho, ¿recordáis el texto? Estimulaos unos a otros al amor y a las buenas obras. Es decir, hay un elemento de alimento mutuo. Por eso, no dejéis de congregaros, es decir, no olvidéis esa dimensión de relación. Lamentablemente es supongo como reflejo del tiempo que vivimos, una tendencia cada vez más individualista, cada vez una fe vivida más en lo personal y en lo individual, al margen de cualquier otra cosa, y se echa mano de recursos, sea iglesia, sea lo que sea, en función de necesidades personales, pero ya no se pierden cada vez más frecuentemente ese sentido de vínculo, de pertenencia, ese sentido de edificio, de familia, de cuerpo, que son imágenes que continuamente aparecen en el Nuevo Testamento. Más bien ahora alguien decía aquello en mi maravilloso inglés, no quiero presumir, pero ¿cómo era? Believing without belonging. Creer sin pertenecer. Bueno, eso lava la actitud, lamentablemente, de cada vez más creyentes. No, sí, yo creo. Ahora, un edificio, casa espiritual, a eso somos llamados. ¿Por qué es casa? ¿Por qué es espiritual? Todas las piedras con las que se está edificando se engarzan entre sí con una pasta cuyos ingredientes son, dice la Escritura, la benignidad, la misericordia y el perdón. Ese es el cemento que mantiene unidas las piedras. Efesios 4:32. Sed benignos unos con otros. Sed misericordiosos unos con otros. Perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Estos son los ingredientes del cemento espiritual: la benignidad, la misericordia y el perdón. Piedras vivas, casa espiritual, sacerdocio santo. Muy rápido. Sacerdotes. Y uno mira el Antiguo Testamento, lo que eran las tareas de los sacerdotes. Ofrecer sacrificios. Pero ahora no de animales ni para quitar el pecado. Son sacrificios de alabanza, dice la Escritura. Porque estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo, dice el apóstol Pablo, pero ahora somos miembros de la familia de Dios. Y eso, la medida que somos conscientes de semejante prodigio regalado, eso genera una actitud de alabanza apasionada, exultante, gozosa, expresiva, que también se manifiesta en el culto. Hágase todo decentemente y con orden, dice la palabra. Me dijo una amiga, sí, con orden, con el orden de Dios. No necesariamente es el mío, o el que a mí me agrada. Cualquiera que sea el modo en que se exprese la realidad de este entusiasmo que se expresa en alabanza. Los sacerdotes tenían que reflejar también la santidad de Dios, por eso todas sus vestiduras estaban cuidadas al detalle, llenas de simbolismo. Nosotros estamos llamados a expresarlo a través de vidas santificadas, evidencia palpable de la realidad poderosa de Dios trabajando en nosotros. Basta ya el tiempo pasado, dice el apóstol Pablo, para hacer las cosas que no convienen. Ahora ya a otra cosa. Ya está bien. De tonterías, de necedades, de
pecados, de miseria, pues ya está, ya hubo un tiempo para eso, pero ya se ha acabado. Ahora a otra cosa. Nosotros no hacemos sacrificios, nosotros somos el sacrificio. Y esa es nuestra función principal como sacerdotes. Así que efectivamente, estamos en el inicio de una nueva etapa. Habría tanto que decir, que recordar, que celebrar, pero bueno, el caso es que en eso estamos. Y el Señor Jesucristo tiene un plan, decíamos el domingo pasado, el Señor Jesucristo tiene un plan para esta iglesia, para este tiempo. Eso debe ser algo a repetir continuamente. No tenemos que inventar un plan para el futuro, tenemos que descubrir el plan que Dios tiene para nuestro futuro, que yo creo que es todavía más difícil. A mí me cuesta. Pero esta es la tarea. ¿Qué capítulo tiene ya escrito el Señor en esa novela que recoge nuestra vida como iglesia? ¿Qué es lo que ya tiene escrito? ¿Qué es lo que quiere? ¿Cuál es su plan? Así que nuestro mayor desafío en la reflexión es descubrir ese plan. Y nuestro mayor desafío en la comunión es descubrir más las posibilidades del amor que nos vincula, que nos acerca y que nos une. Y nuestro mayor desafío en lo que tiene que ver con la acción es descubrir más de la acción poderosa del Espíritu entre nosotros. Pensaba esta mañana, prontito, veía la iglesia como un transatlántico. Ahora sí, pensando también en el edificio, ¿no? Ante cosa. Como si fuera un portaaviones. Y yo, queriendo mover ese transatlántico con 2 remos, como las barquitas estas de goma de los niños ahí en la playa. Y dice, ¿pero cómo? Y aunque os suméis todos, pareceríamos los condenados a galeras, ahí todos ahí remando desesperados, intentando mover una cosa descomunal. Nos destrozaríamos. Así que yo creo que en este tiempo, mientras remamos, os lo recordaban hace un ratito, dice, trabajar se trabaja mucho, pero más que eso, esa imagen también tan poderosa, ¿no? Aprender a percibir la dirección del viento, la dirección del Espíritu. Percibir su dirección y entonces desplegar las velas y tomar el rumbo y la velocidad a la que Él nos impulsa. No se trabaja menos, ¿vale? Pero somos llevados por Dios. La capacidad de atender la voz de Dios, la capacidad de reconocer el plan, el propósito del Señor para su iglesia, la capacidad de percibir el llamado particular a cada uno de nosotros para jugar el papel que nos corresponda como piedras vivas en un rincón, en otro, en el centro, en el frente o en el sótano. A cerrar los oídos a todo canto de sirena que nos lleve de aquí para allá humanamente y resistir tentaciones de vanidad, de soberbia, ridículas, pero tan humanas, y obedecer solo la voz del Señor. Y todo lo que está por escribirse lo hará la mano perfecta, que escribe recto, que es la mano de Dios. Vivir eso, ser testigos de eso será nuestro privilegio. Y eso también lo hacemos.